Bienvenidos a Relatos del Abismo, Ecos del Caos. Hoy les traigo la historia de un demonio que aterrorizó a un pueblo entero y enseñó que el miedo puede volverse realidad. Francia, 1864. En el pequeño y apacible pueblo de Helford, la normalidad se quebró para siempre. Una familia comenzó a sentir que algo los observaba desde las sombras. Al principio eran apenas susurros del caos, ruidos leves, golpes secos en las paredes, muebles que parecían moverse por sí solos cuando nadie miraba. Eran sonidos que se podían justificar, que se podían ignorar, hasta que fue demasiado tarde. Pronto, el miedo dejó de ser un susurro discreto y se convirtió en una presencia palpable y aterradora que reclamaba su hogar. Lo que vivían ya no era fantasía, era una pesadilla despierta. Los objetos no solo se movían, sino que volaban por las habitaciones con una furia inexplicable. Voces guturales, tanto masculinas como femeninas, gritaban desde cuartos completamente vacíos, con insultos y amenazas que helaban la sangre. Cada noche, la familia se acurrucaba, temblando de un terror primitivo, temiendo incluso el simple acto de cerrar los ojos. El horror no se quedó entre esas cuatro paredes. Los vecinos, atraídos por los ruidos, escuchaban el pandemonio desde fuera, paralizados por el miedo. Algunos juraban que el demonio no solo atacaba a la familia, sino que se burlaba de todo el pueblo, como si disfrutara sembrando el pánico colectivo. La casa se convirtió en una herida abierta en el corazón de Helford, un recordatorio constante de que algo antiguo y maligno había despertado. La desesperación era tal que la comunidad buscó ayuda en la fe. Un sacerdote de rostro severo y convicción inquebrantable llegó al pueblo con la Biblia en la mano como única arma. Proclamó que la fe era la única defensa contra aquello que la razón no podía ni se atrevía a explicar. Entró en la casa, crucifijo en alto, dispuesto a enfrentar al mal, pero el demonio de Helford no era un enemigo que se acobardara ante los símbolos sagrados. Se deleitaba en el desafío. Cada oración era respondida con un golpe más violento en las paredes. Cada gesto de fe era recibido con risas distorsionadas que parecían brotar del mismísimo infierno, apagando la esperanza con un frío sobrenatural. La fe del pueblo comenzó a flaquear. Los vecinos, que antes rezaban por la familia, ahora dudaban. ¿Era realmente un demonio lo que habitaba esa casa? ¿O se trataba de algo mucho más humano y retorcido? ¿Podría ser la desesperación, la culpa o la locura, transformada en una maldad tan palpable que podía mover objetos y hablar con voces ajenas? La línea entre lo sobrenatural y la psique rota se volvía cada vez más difusa. Para la familia, el tiempo se detuvo. Estaban atrapados en su propia casa, que ahora era su prisión y su tumba en vida. Los días y las noches se mezclaban en un ciclo interminable de golpes, susurros y sombras que se arrastraban por los suelos y las paredes. El sueño era un lujo que ya no podían permitirse. La vigilia, una tortura constante. El aire estaba cargado de una presencia opresiva que asfixiaba el alma. Nadie podía dormir. Nadie podía pensar, nadie podía escapar. En un último y desesperado intento, el sacerdote reunió todas sus fuerzas y realizó un exorcismo formal. Las oraciones resonaban con fervor mientras el agua bendita siseaba al tocar superficies invisibles. Se aferró a su crucifijo como un ancla en medio de la tormenta, y aunque después de una larga y dura lucha espiritual, logró calmar el caos en la casa, un silencio incómodo se apoderó del lugar. La tormenta había pasado, pero la atmósfera seguía cargada. Nadie, absolutamente nadie, olvidó jamás la sensación de ser observado por algo que aún acechaba en la oscuridad. Hoy, más de un siglo después, la casa de Helford aún se yergue como un monumento silencioso al terror. Ha sobrevivido al tiempo, pero su historia sigue grabada en cada ladrillo. Algunos vecinos
descendientes de aquellos que escucharon los gritos, afirman que en las noches de quietud absoluta, si prestas suficiente atención, todavía puedes oírlo. Los golpes débiles, los susurros apagados, el eco de un demonio que quizás nunca se fue del todo. El miedo dejó de ser solo un sentimiento fugaz en Ilford. Se convirtió en un recuerdo tangible, una cicatriz en la memoria colectiva del pueblo, una leyenda susurrada para que nadie olvide que hay puertas que nunca deben abrirse. Si esta historia te estremeció y si sentiste el frío de Ilford en tu espalda, dale me gusta al video, suscríbete a Relatos del Abismo y compártelo, porque hay ecos que, como este, solo se atreven a escucharse cuando todo lo demás calla. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad.